Y de entrada vamos a estar leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Y vamos a estar hablando acerca de lo que es la perseverancia. Vamos a hablar acerca de los frutos de la perseverancia, de la importancia que tiene en nuestra vida, en cada esfera de nuestra vida, ¿verdad? Porque como lo hemos comentado muchas veces y lo platicamos creo esta semana, de que estamos ahorita viviendo tiempos donde el soltar es muy promovido, ¿verdad? Pero no el tratar de reparar, el tratar de restaurar, el tratar de sostener en la dificultad. Y todo se vuelve desechable, ¿no? Todo se vuelve propenso a ser quitado o eliminado a la primera aspereza, a la primera situación difícil, al primer obstáculo. Se nos está bombardeando siempre con esa ideología de que sueltes, de que te liberes, de que ya habrá otra persona, ya habrá otras cosas, ya habrá otro trabajo. Y desafortunadamente hemos caído en una influencia acerca de este tema, pero vamos a ver qué dice la palabra acerca del mismo. Estamos en Romanos 5, del 1 al 5, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra acerca de esto. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. ¿Por qué fuimos justificados? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Cómo nos mantenemos? Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Qué produce el sufrimiento? La perseverancia produce entonces entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Entonces yo estuve buscando la definición de esta palabra. Y perseverancia se define como constancia, son como sinónimos, ¿no? Porque si acción de perseverar, ¿no? Pues sí, dije, me quedé en la misma. Entonces los sinónimos es constancia, tenacidad, empeño, firmeza, tesón, persistencia e insistencia. ¿Cuántos han conocido a alguien perseverante? Y dice, ay, qué terco, por más que le digo, dice uno, ¿verdad? O que a veces tenemos una tenacidad, una insistencia en algo. Pero yo estoy hablando el significado noble de la palabra, que tiene que ver con aquello que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las adversidades. Por ejemplo, alguien pudiera preguntar, bueno, pues pero entonces ya trasladado a nuestra vida diaria, ¿qué es actuar con perseverancia? Y pues actuar con perseverancia es ser consistente al actuar en una iniciativa hasta lograr el resultado. Una persona consistente es una persona que no se rige por el sentir temporal del día para continuar avanzando hacia su meta. Por ejemplo, si no le nace, si no tiene tantas ganas, eso no es para él una opción como para decir voy a dejar a la mitad lo que empecé. Porque entiende que está mirando una meta y que en el inter va a recorrer un camino. Pero sus ojos siempre están puestos en la meta. Es como un corredor de larga distancia que más que velocidad necesita resistencia física para poder llegar a ese lugar, ¿verdad? Y por eso es que hay tantas técnicas para los corredores de largas distancias. Si ellos corren con demasiada velocidad al principio y le meten todo a esos primeros kilómetros, va a suceder que se van a quedar a medias porque no van a lograr tener la energía para llegar hasta el final. Entonces, la consistencia es la clave para perseverar. También implica esforzarse e intentar una y otra vez a pesar de cometer errores y encontrar barreras, ¿ok? Esto implica la perseverancia, esforzarse y aunque me caiga me levanto y aunque tengo un error me repongo y sigo adelante porque sé que tengo una meta que alcanzar, ¿verdad? Y sin ella, sin la perseverancia, podemos desfallecer muy fácilmente. Que es lo que les digo, que muchas veces nosotros estamos siendo a lo mejor hasta adoctrinados, ¿verdad? En este tiempo
de lo fácil que es desligarte de una relación, de un trabajo, de una carrera, de lo que sea, al primer obstáculo. ¿Qué nos dice el mundo actualmente? Es como que déjalo, no era para ti, ya vendrá otra cosa. Y a lo mejor en su momento lo sientes así, pero después te das cuenta que aquella persona que no renunció, a los años te das cuenta que yo no hubiera renunciado, estuviera así. Pero las primeras de cambio renuncié porque me dejé influenciar, a lo mejor por un mal consejo, a lo mejor por la onda que se anda usando de todo aventar y todo botar y todo soltar. Pero si hubiera perseverado, a lo mejor yo hubiera logrado lo que este compañero, esta compañera ha logrado, ¿verdad? Entonces, el Señor nos motiva y nos demanda más que nada tener un carácter de perseverancia. Eso es lo que el Señor nos pide, la consistencia y la constancia para seguir adelante. Y volvemos a este mismo pasaje en los versículos 3 y 4. Y dice, y no solo en esto, o sea, no solamente nos regocijamos en lo anterior, sino también en nuestros sufrimientos. ¿Cómo? A ver, espérense, ¿cómo que nos regocijamos en nuestros sufrimientos? Dijera alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Entonces, una persona que todo se le ha facilitado, como no tiene una experiencia de decepción, no tiene una experiencia de que algo lucha en contra, a cualquier circunstancia se va a rendir. Mas, sin embargo, una persona que ha tenido muchos descalabros, situaciones, obstáculos, decepciones, ponle los adjetivos o las cuestiones que tú quieras, llega un punto en que desarrolla una resistencia, ¿verdad? E incluso también me traslado otra vez a la ilustración del deportista. Cuando ellos son probados en diferentes situaciones, climas, les ponen, su entrenamiento es muy duro, por si llega a suceder cierta eventualidad, ya sea de clima o de lo que sea, el deportista no por eso va a dejar la carrera, sino que va a seguir adelante porque se está preparando para el peor escenario posible. Y yo tenía una persona, una conocida que me decía, tú siempre prepárate para lo peor, me decía. Ya si no pasa, pues qué bueno, pero si sí pasa, tú ya vas lista, me decía. Y a mí se me decía a lo mejor en su momento un consejo bastante desagradable o pesimista, ¿no? Decía, pero ¿por qué me tengo que preparar para lo peor? Pero a medida que ha pasado el tiempo, y yo creo que cada uno de nosotros podemos decir, es cierto, más vale estar preparado y seguir adelante después del peor escenario posible. Pero como yo ya estaba preparado anímica y espiritualmente, lo pude superar. A pensar que todo va a estar bien fácil y al primer situación salir derrotado, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice que el sufrimiento produce perseverancia. A lo mejor alguien diga, con razón, el Señor está trabajando en mi perseverancia porque cómo he sufrido este año o en mi vida, ¿verdad? Porque Dios te está preparando para un destino grande, para un destino glorioso. Y yo siempre pongo como ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue sencillo, así geográficamente dicen los que saben, los estudiosos de geografía y de aquellos tiempos. Ellos dicen que del punto A al punto B, donde Dios los sacó a donde Él los quería llevar, caminando consistentemente aún y con todos los millones que eran, con ancianos, con bebés, con ganado, con todo, podían llegar en 3 meses. Mas, sin embargo, ¿cuánto tiempo tardaron? 40 años. Muchas veces nosotros estamos en un desierto, porque ese desierto nos está preparando para cuando llegue esa tierra prometida. Ellos no podían salir con su mentalidad completamente egipcia a tomar una tierra nueva donde fluía leche y miel, donde iban a querer repetir patrones aprendidos de un sistema caído. Entonces tú y yo se nos tiene que quitar Egipto del corazón y del pensamiento por default. Muchas veces el Señor nos corta ese mecanismo de pensamiento que por default lleva una ruta y te lleva a ese punto. ¿Sí me siguen? Y el Señor muchas veces rompe esa ruta y te quedas así como que ¿ahora qué hago si siempre lo he hecho así? ¿O por qué Dios no me permite esto? ¿Por qué dice que Él es malo delante de su presencia si yo siempre lo he vivido? Veo otros que lo hacen. Pero el Señor quiere sacar de nosotros el Egipto, el sistema caído del que Él nos ha rescatado, para entonces podernos llevar a esos lugares donde Él nos ha prometido. Amén. Entonces el sufrimiento es importante en esa depuración. El sufrimiento es importante, es como es un detox de Dios, de nuestra pasividad, de nuestra conformidad, de que todo se haga a mi manera, a mi medida, lo que yo quiero. Cuando entonces yo vengo y le entrego mi vida a Jesús,
entiendo que si ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí, muchas cosas que para mí eran sencillas y eran fáciles ya no lo van a hacer porque Dios ya no quiere que lo haga así. Dice la palabra que yo tengo para ti un fin bueno, te tengo un futuro y te tengo una esperanza, mas sin embargo será a su manera, ¿verdad? Entonces nos regocijamos, dijimos, en los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Una persona que tiene un carácter entero, un carácter íntegro, es una persona que va a permanecer ecuánime, que va a permanecer bien. Ahorita se anda usando mucho la palabra resiliencia, ¿no? Que va a seguir adelante a pesar de las circunstancias, porque como ha sido entrenado en el dolor, ha sido entrenado en muchas situaciones, tiene la capacidad de gozarse también con poco, porque sabe lo que es no tener nada, ¿verdad? Mucha gente que sabe lo que es pasar, por ejemplo, hambre, a lo mejor no va a ser tan exigente a la hora de que, ay, no, pues es que tiene un ingrediente que no me gustó y voy a tirar la comida. No, va a decir, no, o sea, ¿cómo lo voy a tirar? ¿Sí me explico? Entonces, qué importante es que yo pueda mantener una entereza de carácter, pero para ello tuve que haber sido probado en el sufrimiento, ¿verdad? Tengo que haber pasado la prueba del sufrimiento y el sufrimiento va a ser en varias áreas de nuestra vida. El sufrimiento tiene que ver con que mi carne está muriendo, con que lo que yo quería hacer no se está dando porque el Señor me quiere conducir por un camino nuevo, por un camino diferente, por un camino mejor. Y como yo ya tenía un plan de vida, ya tenía un proyecto y de repente siento que todo se está moviendo a mi alrededor, gózate, porque eso significa que Dios está ordenando muchas cosas y te está allanando el camino para que llegues a esa meta, pero tomado de su mano. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Entonces, el sufrimiento, recalcamos, produce perseverancia. Qué importante es no darme por vencido, darme por vencida ante las dificultades. Y Hebreos 12:1 dice de la siguiente manera, y voy a hacer hincapié acerca de este pasaje que se encuentra en Hebreos 12:1, que habla acerca de la carrera de la fe. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice la versión, la Reina Valera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí dice perseverancia. Como que se oye como que medio ilógico, ¿no? ¿Cómo voy a correr una carrera con paciencia? No, pues ahí me van a hallar. Te iba a sentir como la tortuga, ¿no? Pero fíjense en la parábola, la moraleja de la tortuga y la liebre. ¿Se acuerdan de esa fábula de Esopo? La liebre se confió demasiado de su habilidad y velocidad y hasta se echó una siestita y todo bien a gusto estaba. Y la tortuguita aparentemente no avanzaba, pero su paso cortito pero constante la llevó a la victoria, porque la liebre se confió demasiado y cuando ya quiso ganarle ya no pudo. Entonces yo creo que eso nos deja una gran moraleja. Dice que tenemos que correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces tú y yo podemos visualizar nuestra vida como una carrera. Podemos visualizar nuestra relación con Jesús como una carrera, donde yo voy a resistir situaciones, donde van a venir obstáculos, donde va a venir desánimo, donde van a venir estados de ánimo adversos, donde no siempre voy a tener el anhelo o el deseo o las ganas o la motivación, pero hay algo que a mí me sigue impulsando hacia adelante. Ese es Jesús, porque quiero llegar a la meta. Pero ¿sabes también qué te puede impulsar? La nube tan grande de testigos que dice que tenemos, porque entre esos testigos se encuentra tu hijo, se encuentra tu hija, se encuentra gente que a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero tú has inspirado. Gente que ha visto que tú has hecho un cambio y que estabas en la situación igual o peor que ellos y que has podido salir de ahí. Y gente que te tiene como un referente para seguir adelante. Entonces, no solamente seguimos adelante por ese premio del supremo llamamiento, esa corona, ese galardón de haber terminado la carrera, sino también seguimos adelante porque tenemos testigos que amamos y que están observando nuestro caminar, ¿verdad? Entonces,
qué importante es que sigamos con paciencia y perseverancia. Es importante que dejemos atrás todo lo que nos resta velocidad, todo lo que nos resta impulso, aquello que cargamos y que nos estorba, y nos enfoquemos en la meta de seguir adelante. Qué importante es que yo tenga ese enfoque siempre. Por ello debo llevar a la cruz todos los pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, etcétera, y continuar ligero hacia mi meta, que es Cristo, y estar un día en su presencia por toda la eternidad. Nosotros somos muy variables en nuestro estado de ánimo. Hay gente que es más, que se le nota más, pues. Y hay gente que tú parece que la ves que siempre una línea, no se le ve ningún cambio, variación. Hay otras personas que es más evidente su cambio de ánimo. Pero invariablemente todo ser humano pasa por etapas de desánimo. Pasa por etapas donde no se siente igual que antes. Pero quiero decirte algo y quiero motivarte. Cada uno de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios que están escritas en la palabra, e incluso si nosotros entrevistáramos a gente, pastores, líderes de nuestra época que siguen siendo una gran influencia y un gran referente en el camino de Dios, si a cada uno de ellos les preguntamos, nos damos cuenta que ellos también tuvieron esas etapas. No significa que su vida estaba resuelta, no significa que siempre tuvieron una constancia en su ánimo de que los llevó a seguir adelante, no. Significa que había algo más que basarse en una emoción. Había un compromiso con Dios y había una disciplina, ¿verdad? Entonces, es como, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, pero creo que nos puede dar un poco de luz. En el sentido de que si a mí no me encanta todas las materias que me tocaron en mi carrera universitaria, no por eso voy a botar el trimestre o el cuatri o el semestre, porque es que no me gustó esa carrera o esa maestra no me gustó. Pues ni modo, o sea, nos toca soportar y seguimos adelante porque sabemos que esa materia, sin ella no me dan el título, pues. Entonces, si se fijan, si lo hacemos así en lo natural, si lo hacemos así con un trabajo, con una escuela, ¿cuánto más no lo vamos a hacer por el Señor? ¿Cuánto más a veces nos va a tocar probar tragos amargos? Nos va a tocar a lo mejor pasar cosas que en su momento ni las entendimos y nuestra mente es de siempre querer entender todo y encontrarle una lógica. Va a haber muchas cosas que no vas a entender, pero lo que sí puede darte paz es que el amor de Dios siempre va a estar a tu alcance. Es que la fe que a lo mejor viene a tambalear, si tú y yo nos acercamos al trono de la gracia, vamos a encontrar ese oportuno socorro para nuestra necesidad, que no nos va a dejar tirados, sino al contrario, ¿verdad? Entonces, tengo que caminar ligera hacia esa meta. Todo lo que me estorba, todo lastre del pasado, toda situación. Por eso es que dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cada día no me tengo que estar renovando, porque a medida que yo camino en esta vida, voy a tener tropiezos, voy a ver a otros tropezar, voy a tener dudas, voy a ver a otros sembrarme dudas, etcétera. Por eso es que yo cada día tengo que recurrir a la fuente de toda sabiduría y conocimiento, que es Jesús. Por eso es tan importante tu relación con Dios personal, que no nada más dependa de que si vine a la iglesia o no, sino que cada día tú puedas apartar ese tiempo delante de Dios. Qué bonito sería que fuera en pareja, ¿verdad? Pero a veces por cuestiones de horario, de entrar a los niños de la escuela, lo que sea, a veces no se logra. Pero que eso no sea impedimento para que tú tomes una porción del día y te presentes delante de Dios. Todo se empieza a descuadrar en el momento en que tú y yo dejamos la oración. Si no, fíjate, verás. Cuando empezamos a enfriarnos en la oración, ya no le damos tanta importancia porque andamos bien, las cosas empiezan a salirse de su lugar. Porque es la manera de Dios de llamarte a ti y a mí, porque Él nos anhela celosamente, dice la palabra. Qué impresionante que el Dios del universo anhela estar conmigo. Entonces Él va a hacer lo que tenga que hacer para captar tu atención y que estés en su presencia y que sigas siendo moldeado conforme a su imagen. Por eso es que es bien importante que tú y yo nunca descuidemos la oración. Dice 2 de Tesalonicenses 3:5, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Lo vuelvo a leer. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Esa era la oración del apóstol para esta iglesia, para los tesalonicenses.
Él pedía al Señor que Él los ayudara a amar como Dios ama y que perseveraran así como Cristo perseveró. Entonces, ¿cómo ama Dios, amados? ¿Cómo ama Dios? Dios ama, a ver, ayúdenme, yo puedo decir incondicionalmente. ¿Qué otra manera pueden definir ustedes el amor de Dios? Inagotable, nunca se acaba su amor. Fiel, o sea, puede fallarte todo mundo, incluso tú te puedes fallar a ti mismo, pero Él nunca te va a fallar. Y dice que ese es el calibre de amor al que tú y yo tenemos que aspirar. Porque para perseverar como Cristo lo hizo, primero debo amar como Dios ama. A ver, otra vez te lo digo. Para perseverar como Cristo lo hizo, primero debo amar como Dios ama. Muchas veces por eso no perseveramos, porque nuestro amor es débil. Nuestro amor es condicional. Y muchas veces que nos alejamos de las cosas de Dios, siempre va a ser por situaciones con humanos, pues, porque Dios nunca nos va a fallar. Entonces, tenemos que tener un amor tan fuerte que sea capaz de cubrir las faltas, que sea capaz de soportar el estado de ánimo no tan bueno de mi hermana. Sabe qué traerá, pero pues bueno, aquí seguimos, ¿verdad? O a lo mejor la distancia de alguien, que a lo mejor uno toma personal, pero es que la persona no haya ni cómo resolver el tema que está emocionalmente viviendo, familiarmente, y a veces uno lo toma personal. Pero quiero decirte algo, lo importante es que yo me dedique a perfeccionar ese amor, porque si yo amo a los otros como Dios me ama, entonces voy a poder perseverar como Cristo perseveró. Ahí está la clave, ¿verdad? Y vamos a leer también 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Este pasaje creo que lo hemos leído muchas veces y tiene tanto que enseñarnos, ¿verdad? Precisamente por esto esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y le seguimos hasta el 8, dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, a lo que quiero recalcar es, esfuércense por añadir. Se fijan que requiere un esfuerzo el añadir estas virtudes a mi vida, a mi catálogo de virtudes. A lo mejor lo buscamos y ¿se acuerdan cuántos antes que no les tocó a ustedes que se coleccionaban tazos y que había unas hojas donde metías el tazo? Y a lo mejor, pues, no sé por qué se me ocurrió esa ilustración, pero de que le dabas la vuelta y no tenías ningún tazo, bien agüitado. A lo que voy es que yo tengo que añadir a mi vida estas virtudes. O sea, tengo que encontrarlas en mi catálogo que define mi carácter. Cada una de estas cosas. Primero dijimos que íbamos a ser disciplinados e intencionales en añadir a nuestra fe. Punto número 1, virtud, ¿verdad? Qué importante es añadir a nuestra fe virtud. Y luego dijimos que a la virtud, el entendimiento. ¿Cuántas personas tienen un corazón entendido, verdad? ¿O cuántas personas no tienen un corazón entendido? Hay personas que están cerradas en su lógica y su propio razonamiento y esa es su verdad y nadie las puede sacar de ahí, por más que a lo mejor esa verdad los está llevando a quedarse solos, los está llevando a vivir una vida de miseria emocional y de aislamiento porque se aferran a algo. El Señor quiere que tú y yo tengamos entendimiento. El entendimiento está muy ligado, es primo hermano de la humildad. Porque para yo entender algo tengo que tener la apertura como para decir, a ver, sí me puedes enseñar algo. ¿Me siguen en esto? Hay gente que llega a un punto en su vida que piensa que ya nadie le puede enseñar nada. Pero el entendimiento tiene que ver con la humildad de reconocer que Dios puede usar a cualquier persona, incluso al mensajero menos para mi gusto, que cumple el perfil, para darme un mensaje que yo estaba necesitando. Entonces, qué importante es que yo le añada a mi fe virtud y luego entendimiento. El entendimiento, dominio propio. Puede tener mucho conocimiento de cosas y entender cosas, pero si un arranque de ira me hace destruir todo, pues va a ser muy triste, ¿verdad? Por eso es que yo tengo que tener dominio propio. Dice que el hombre que
domina su carácter, es un hombre que es más fuerte que una ciudad fortificada. El hombre que sabe contenerse, que sabe dominar. Y después del dominio propio tengo que agregarle a la receta constancia, que es la perseverancia. ¿Se acuerdan que dijimos que era un sinónimo? Tengo que perseverar, ok, ya tengo esa virtud, ahí la llevo con el entendimiento, el dominio propio, pero ahora no nada más se trata, como decían las mamás, que era arranque de qué y parada de burro. Arranque de caballo y parada de burro. Entonces, mucha gente nos sucede, incluso a nosotros, con algún proyecto que empezamos con muchas ganas y después nos preguntan, lo dejé, ya no le seguimos. Pero también esto tiene que ver con nuestra vida en la fe. Yo tengo que ser constante, pues. O sea, no puedo dar una doble mensaje a la gente. O sea, un día ando bien con el Señor y otro tiempo ando bien mal y después ando bien y ya la gente ya no sabe ni qué show. Inclusive a lo mejor no tanto por complacer a otros, sino porque a ti y a mí nos afecta el tener esos altos y bajos tan pronunciados. Tenemos que mantenernos constantes. La devoción a Dios. Esta palabra devoción, yo creo que ya ni saben muchos de nuestros hijos qué significa. Devoción es una entrega. Devoción tiene que ver con una pasión, tiene que ver con un anhelo, con un dedicarle un tiempo a aquello que tú amas. Entonces, el Señor nos pide que tengamos esa devoción a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste devoción por Dios? O sea, decir, Señor, aquí estoy, mira, te estoy buscando, quiero más de ti, necesito de ti, aquí está mi vida. Si hace poco y si es práctica tuya diaria, gloria a Dios. Y si no es, no importa, siempre se puede empezar. Siempre es un buen momento en tu vida para que de aquí en adelante empieces a hacer cambios y empieces a decir, pues es que no me sale, pero pues aquí estoy, Dios, ayúdame a tener devoción por ti, ayúdame a amarte, de tal manera que para mí no sea una carga o una liturgia el buscarte, sino que sea algo que nace de un corazón agradecido. Y después el afecto fraternal. El afecto fraternal tiene que ver con esos lazos que nos unen, ¿verdad? Qué bonito es tener todos estos, vamos en la virtud 5 de devoción a Dios, pero si estoy peleado con todo, pues ¿de qué me sirve, amados, verdad? Lo importante es que yo tenga también un afecto fraternal. Ese afecto que me permite mantenerme unido a mi familia en la fe, a mi familia biológica, a mis compañeros de trabajo, a mi entorno, pues. Entonces, qué importante es que yo pueda tener ese afecto fraternal, que sea una persona que se pueda, a lo mejor muchas veces negar a sí mismo o ceder en pos de que haya paz, ¿verdad? Y no siempre va a ser así. Hay situaciones en las que uno tiene que confrontar y a veces, como hemos dicho, a veces para que haya paz tuvo que haber guerra primero, ¿no? Pero sí, muchas veces hay cuestiones muy pequeñas que nosotros siempre queremos, cuando hay un ego muy inflado, siempre queremos defender todo y dar nuestra opinión. Y después, cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros, ya muchas cosas las dejas ir porque ya no te estás enganchando emocionalmente con cada situación, sino que aprendes a ser más selectivo. ¿Qué pelea realmente merece mi atención y mi energía? ¿Y qué puedo dejar ir? O sea, no me va a cambiar la vida si la persona está opinando otra cosa que no era, o sea, está bien. Pero qué importante es que yo pueda mantener ese afecto fraternal. Y por último, la cualidad 7 es el amor. El 7, el amor. Entonces, qué importante es que yo me esfuerce por añadir todas estas cosas a mi vida. Ya que sí estoy concluyendo. Entonces, todo inicia y termina en el amor. Todo inició en el amor, porque el Señor dice que a través de la instrucción de su boca, a través de su palabra creativa, nos hizo, pero partió de su amor, porque Él hizo todo con amor. Si no, asómate poquito a ver cualquier cuestión, cualquier área de la naturaleza, del cuerpo humano, de los cielos, de lo que tú quieras, de los mares, de la profundidad de los mares, de las criaturas, todo lo que hay refleja el amor de Dios. Lo hizo perfecto, lo hizo maravilloso, lo hizo realmente. A veces que ves un documental de un pájaro que ni sabes que existía, ¿no? Y cómo tiene sus rutinas de vida, cómo es que se reproduce, y dices tú, no lo puedo creer que ese animalito tenga esa capacidad, esa sabiduría, esa inteligencia, como por ejemplo las aves que migran o la mariposa monarca, que ves tú un insecto así, ¿cómo sabe que tiene que
O sea, emigrar, ¿en qué momento? ¿Quién la está dirigiendo? ¿Quién está llevando a cabo esa migración? Son cosas que uno se queda sin palabras y te das cuenta de que hay una mano creadora que hizo todo con amor, pero también todo termina con amor. Jesús terminó su misión con el amor más maravilloso colgado de una cruz, donde Él dijo: consumado es. Cuando Él entregó todo lo que había que entregar, lo entregó por ti y por mí en una cruz. Entonces todo inicia y termina desde el amor. Incluso dice la palabra que pasarán las lenguas, pasarán los dones, pasará todo, pero al final lo único que va a prevalecer es el amor, ¿verdad? Entonces yo no puedo perseverar en mi caminar con Dios si no he aprendido a amar como Dios ama. Y vamos a ver ya por último Mateo 24:13. Mateo 24:13, ¿por qué no te pones de pie en esta hora? Y dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O el que persevere hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme. Fíjense, yo me he dado cuenta que qué importante es la constancia en la vida y el seguir avanzando sin retroceder, aunque a lo mejor a los ojos de alguien no estás avanzando lo suficientemente rápido, pero te has mantenido. Y a veces ves gente que llega, por ejemplo, a un contexto de esta naturaleza, a una iglesia, y se quiere acabar el mundo y todo, y le quiere predicar hasta el ratón que va pasando, o sea, a todo mundo, y andan con todo, y después preguntas por ellos y andan peor que como empezaron. Entonces, qué bonito es tener la pasión por Dios, y de hecho Dios nos demanda que vivamos en el primer amor. Pero qué importante es mantener esa constancia. A lo mejor no siempre vienes con todas las ganas del mundo, pero sabes que estando aquí el Espíritu Santo te va a hablar. Y yo sé que muchas veces has venido bien cansado, a lo mejor físicamente tuviste un día bien pesado en el trabajo, pero hiciste el esfuerzo de venir. Y a veces sale uno hasta con energías. Y dices tú, pues qué raro, ¿no? O sea, llegué arrastrando la cobija de cansado y se acaba y estás bien jovial acá platicando dónde va a ser la cena y todo. Porque el Señor te llena de gozo, te llena de energía. Entonces, qué importante es que permanezcamos, el que se mantenga firme hasta el fin. El Señor te está recordando todas las situaciones que viviste este año y cómo es que muchas veces el enemigo te tentó a soltar el arado, te tentó a desviarte, te tentó a decir hasta aquí llegué, pero ha sido el Señor el que hasta aquí te ha mantenido con fuerza. Ha sido la mano de Dios la que te ha sostenido. No hubo enfermedad, no hubo decepción, no hubo quiebra económica, no hubo situación que fuera más fuerte que el amor de Dios que te sostuvo, ¿verdad? ¿Por qué no le das un aplauso a ese amor que es incomparable y que siempre está firme para nosotros? Señor, te damos gracias porque podemos declarar que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Podemos declarar, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias porque este año, aunque enfrentamos retos, enfrentamos situaciones, aquí estamos, Señor, tomados de la mano quizá de nuestro esposo, de nuestros hijos, Señor, en la iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque no hemos renunciado a aquello que con tantas lágrimas y sacrificio nos has llevado a ganar, Padre, sino que queremos seguir adelante, Padre. Queremos pedirte, mi Rey, esa fuerza y esa fe renovada para enfrentar este año que se avecina, mi Rey. Sabemos, Padre, que en tu misericordia, si nos permites ver ese nuevo año, seguirás estando a nuestro lado, Padre. Cada situación que venga a nuestra vida, cada sufrimiento seguirá abundando en nosotros en forma de perseverancia, Señor. Queremos perseverar. Queremos mantenernos firmes hasta el fin. Si alguno de nosotros, Señor, cada vez es más recurrente el pensamiento de abandonar, de soltar, de dejar, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, venga y traiga a esos pensamientos atribulados, Señor, traiga paz. Que tú traigas, Señor, ánimo a aquel que está desanimado, mi Rey. Que tú vengas a sanar las rodillas endebles y las conviertas en rodillas firmes y fuertes otra vez, Padre. Que vengas a renovar esa armadura que a veces con tanta lucha y situación de la vida se ha ido desgastando. A lo mejor ya ni traemos el casco, a lo mejor ya no traemos ni el escudo, ni nos acordamos dónde quedó, Señor. Pero en esta hora venimos ante ti como esos soldados que necesitan ser renovados delante de ti, Padre. Rogamos fuerza
fuerzas renovadas para tu iglesia, Señor. Para cada una de las madres, Padre, que lucha situaciones solas, Señor. Que no tiene a lo mejor un esposo con quien compartir ciertas cosas, no comparte a lo mejor su fe, o a lo mejor es una persona cerrada, Señor, que no trae ningún consejo o aporte positivo, Señor. Yo te pido por cada madre en este lugar. Síguelas llevando, Señor, en la fortaleza de tu espíritu. Cada padre, Señor, que sale y que enfrenta tantas cosas que uno como mujer a veces ni se imagina, Señor. En su trabajo, en situaciones diferentes, Señor. En la presión que hay de ser el proveedor, de ser aquel que camina con Dios, que lleva su casa al Señor. Te pedimos por cada padre, Señor, en este lugar. Por cada hijo, por cada nieto, Señor, por cada persona, desde el más pequeño hasta el más grande. Rogamos, Espíritu Santo, ser revestidos del amor tuyo, Señor. Porque hemos entendido que tu amor es el que nos da el inicio, pero también el que nos llevará a un fin donde podamos escuchar tus palabras diciendo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.